Y no lo digo porque usted no reciba milagros, porque el que usted esté respirando ya es un milagro. Pero es que seamos conscientes de lo que significa cuando Dios hace un milagro en nuestra vida. Porque también tengo que decir que un milagro no garantiza que tú le seas fiel a Dios. Porque aquí hay gente que Dios ha hecho cosas impresionantes y ahora están distantes de Dios. El tema es que Dios lo sabe. Y si tú estás acá y tú en algún momento de tu vida recibiste un milagro, tú tienes que saber que tienes una responsabilidad. Que no vas a ir por la vida olvidándote de aquel que hizo el milagro. Que necesitas reconocerlo. Y muchas veces ese milagro tiene que ver con vida. Porque por Dios hoy estás viva o estás vivo. Si hay alguien aquí que por Dios es que está vivo, todos estamos vivos por el Señor, ¿verdad? Pero hay gente aquí que el médico le dijo, te mueres. Hay gente aquí que tuvo un diagnóstico, con papeles en mano y todo, que dijo, esto es tu diagnóstico. No hay remedio alguno, no hay cura alguna, esta es tu vida. Y que cuando tus ojos vieron eso, quizás llegó la tristeza a tu corazón. Pero le creíste a un Dios vivo. A veces puede que no hayamos sido nosotros mismos quien creímos, sino que tu mamá creyó, tu papá creyó. Y a raíz de eso, hoy hay un milagro en tu vida. Que nunca se te olvide eso. Por favor, que nunca se te olvide eso. Hay de aquellos que olvidan que viven por milagro de Dios. ¿Ustedes sabían que hay esa expresión en la iglesia, en la Biblia? Hay. Y que requiere una urgencia de prestar atención, porque si no prestamos atención hay consecuencias. No debería esto asustarnos, porque voluntariamente deberíamos rendirnos al Señor en adoración. Por tal razón no debería ser un susto. Pero lo dice el Señor porque hay algunos que deliberadamente se alejan de Dios después que han visto la gloria del Señor. Y es triste. Y si tú estás acá y has visto la gloria del Señor en tu vida, deberías ser de los más apasionados en este lugar. Ya lo viste un día. Ya lo viste obrar un día. ¿Por qué se te olvida entonces? Porque es que este mundo nos hipnotiza, este mundo nos seduce. Y la Biblia enseña que no podemos correr tras las cosas del mundo ni amar al mundo. Cuando tú amas al mundo, inmediatamente te conviertes en enemigo de Dios, dice la palabra. Dice así la palabra. ¿Y qué es el mundo? Los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida. Entonces es fácil ir tras cosas que no le agradan al Señor y empecinarnos en eso, pero ojo a la consecuencia, porque el Señor te ve. Y en algún momento has visto cómo Dios ha llamado la atención a tu vida. ¿Por qué esperar que nuevamente lo haga? Cuando simplemente deberías rendirte y decir, eres tan hermoso. Entonces la base de esta predicación es que un milagro no garantiza nuestra fidelidad al Señor. El pueblo de Israel, ¿cuántos milagros vio? Infinitos. Caminaban y era un milagro. A un momento querían agua y había un milagro para el agua. Querían comida y había un milagro para la comida. Querían libertad y había un milagro para la libertad. Milagro, milagro y milagro y milagro. Por eso yo te tengo que decir esto, que el milagro no garantiza que nosotros sirvamos apasionadamente al Señor o desinteresadamente al Señor. Lo que garantiza esto es que nuestro corazón realmente reconozca quién es Dios. Porque dice la palabra que Moisés conoció al Señor. Fue el único. ¿Usted sabía que fue el único en la Biblia que pudo ver al Señor? Estaba estipulado que el que viera a Dios moriría. Pero Moisés, dice la palabra, que tenía diálogos con Dios. Mire usted qué impresionante. Eso es maravilloso. ¿Cuántos quieren ser como Moisés? Ya sabe lo que tiene que hacer. Negarse a sí mismo, porque Moisés era el príncipe. Pudo permanecer siendo príncipe.
Ese es lo que el mundo me ofrece muchas veces. El estatus, la posición, el reconocimiento. Ay, no, es que si yo digo que yo soy cristiano, se burlan de mí. Es que si yo digo que voy a la iglesia, se burlan de mí. Moisés no le importó nada de eso. Él entregó riquezas, él entregó todo. Él dijo, voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Voy a liberar al pueblo. Un libertador, un gran profeta reconocido. En la Biblia veía una serie de Moisés y hablaba los grandes estudiosos del judaísmo, los grandes estudiosos del cristianismo, los grandes estudiosos del islamismo, comparaban la narrativa bíblica acerca de Moisés. Y en todas estas grandes religiones, pues Moisés es el único que su historia es paralela. Prácticamente en todas las religiones consideran a Moisés como el gran profeta. Pero tenía un pueblo terco, como lo decía Melissa. Hoy Melissa dio un poquito de preámbulo al inicio. Pero bueno, la palabra de Dios nos enseña en Mateo 13:58. Y el título del mensaje, obstáculos para un milagro, es obstáculos para un milagro. Ese es el título. ¿Cuántos quieren un milagro? Usted recibe un milagro hoy. Hay gente aquí que mientras no se ha dado cuenta, pero mientras estaba adorando ya recibió el milagro. Mientras usted estaba orando ya recibió el milagro. Y de aquí te vas con tu milagro, porque eso hace el Señor. Condolencias, los del cálculo, yo vengo declarando que están sanos en el nombre de Jesús. Cálculo en los riñones se disipan por el poder de Dios. Y vas a dar testimonio y vas a traer el papel que tus cálculos te dijeron que eran grandes, que tenían que operar. Pues Dios dice no, porque Dios es poderoso para destruir ese cálculo. Amén. Ya lo hemos visto aquí, ¿o no? Por ahí hay gente que ha recibido milagro de cálculo. Así que, y lo seguiremos viendo. El dolor en la rodilla, Dios la puede sanar. De paso te digo, nuestras articulaciones deben honrar a Dios. A veces yo le digo, Señor, que mi cuerpo no sea impedimento para yo honrarte. Y eso es lo que creo yo que he enseñado y mi esposo ha enseñado. Yo le doy gracias al Señor porque mi hijo estaba un poquito enfermito hoy, pero ustedes lo vieron tocando. Él se quejó, bueno, no se quejó, ¿verdad? Pero le hemos dado testimonio de esto. Al Señor se le sirve, así sea arrastrando, pero se le sirve. Al Señor se glorifica, así sea arrastrándose, pero se glorifica. Y usted tiene que transmitírselo a sus hijos también. Pero si usted cualquier cosita, no, es que me duele el pecho. Sus hijos ven que todo el tiempo le está doliendo el pecho cuando tiene que ir a la iglesia. Entonces, cuando el chico crezca, cuando la muchachita crezca, el dolor en cualquier parte de su cuerpo será obstáculo para que vaya a la iglesia también. Eso es lo que enseñamos. Entonces dice, y no hizo allí, ¿qué no hizo? Muchos milagros. O sea que sí hizo, pero no hizo muchos. A causa de la obstáculos para un milagro. Entonces muchas veces no recibimos un milagro. ¿Por qué? Porque somos incrédulos. Porque somos incrédulos. Y usted dirá, yo creo, pero a veces el creer es de la boca para afuera. Y el creer debe ser desde lo más profundo de nuestro corazón, que tiene que ver con convicción, que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con certeza, en otras palabras, con fe. El creer en el Señor no es solamente decirlo yo creo. El creer implica una devoción en aquello que yo creo. Entonces, si yo creo que Dios es mi sanador, mientras yo estoy con dolencias, yo le alabo y le glorifico, porque yo creo que aquel que yo adoro, alabo y glorifico, me sana. Si yo creo que Dios hará un milagro en mis finanzas, aunque yo esté como esté en estos momentos, yo sigo glorificando y alabando al Señor, porque tengo confianza y certeza que aquel que adoro se moverá en algún momento en mis finanzas. Esa certeza me lleva a mí a actuar.
Por eso la palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. Yo no puedo decir que soy un cristiano y no tener obras. Porque si tú tienes fe en aquel que es un Dios poderoso, que hace maravilla, que rescata al perdido, que quebranta cadena, que rompe yugo, eso yo me levanto y comienzo a hablarlo a todos aquellos que estén a mi alrededor. No me lo callo. Tengo pasión por anunciar a Cristo y dejo las excusas de una vez por todas. La incredulidad en mi vida impide que yo vea la mano de Dios. Hay personas que han orado por sus esposas y dicen, por sus esposos o esposas. Y dicen, ay, ojalá se convirtieran. Ojalá se convirtieran. Y ese ojalá se convirtieran realmente es una expresión de incredulidad. Incredulidad. Yo esta semana le decía a alguien y que esa persona me decía, es que yo no sé, porque a mí las cosas no me salen. Mira que mi hijo peleó con no sé quién y ahora. Y yo nada más que escuchaba. Porque yo se lo he dicho, pastora, que él es el diablo para mí. Yo estaba escuchando. ¿Ya cuándo? Porque normalmente este tipo de personas no deja que uno hable. Y dejé que descargara todo eso allí. Yo le dije, nada más le dije esto. Deje de estar diciendo que su hijo es el diablo. Deje de estar diciendo eso. Usted aprenda a declarar quién va a ser su hijo en Dios. Es un predicador, es un hombre de Dios, es una persona que servirá al Señor. Comience a hablar diferente. Comienza a hablar diferente de tu negocio, comienza a hablar diferente de tu finanzas, comienza a hablar diferente de tu familia, comienza a hablar diferente de eso que tú ves hoy como difícil y como imposible. Comienza a hablar diferente. Si tú tienes un hijo aquí que tiene comportamiento rebelde, comienza a decir que no es rebelde. Que no es rebelde. Yo se lo he contado aquí varias veces. Yo a veces cojo a mi hijo, entonces yo en la oración, yo le tomo, pongo las manos mías así que son grandes en su cabeza. Y comienzo. Y en el nombre de Jesús. Eres un hijo de Dios y en el nombre de Jesús te levanta y en el nombre de Jesús eres libre de todo lo que te quiera tocar y en el nombre de Jesús y ahí. Nada más me mira así, mami, ¿será que tengo algún demonio? No es que tiene demonio, pero yo declaro la palabra. Pero necesitamos convicción para lo que nosotros decimos que creemos. Si tú tienes un talento, ¿quién te lo dio? Si Dios te lo dio, significa que Él te va a usar. ¿Quién te va a usar? Y Dios puede algunas cosas y otras no. ¿Puede qué? Lucas 1:37 dice, porque para Dios no hay nada. No lo busquen en la Biblia, grábeselo. Lucas 1:37. Yo no me puedo grabar ningún versículo bíblico que no quieres, porque hay versículos bíblicos sencillos que te van a ayudar en tu debilidad. Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. Usted debe grabárselo. Cuando venga la duda, usted se levanta y dice, para Dios no hay nada imposible. Tu palabra lo dice. Para ti no hay nada imposible. Entonces viene el del talento. Ven, Matías. Mati tiene el súper talento, ¿verdad? Ya tú sabes que el talento, el Señor te lo dio, ¿verdad? ¿Quién te lo dio? Se lo dio el Señor. Entonces, si tú sabes que el Dios Todopoderoso te dio el talento, todo lo que hagas es por causa de ¿quién? Dios. Dilo más fuerte porque ellos ya no te oyen. Dios. Ok, de Dios, ¿verdad? Piense usted que usted es Mati. Y en algún momento Dios dijo, te voy a usar. Y he colocado el talento en tu mano. He colocado el talento en tu vida. Si Dios me dice así, yo tengo seguridad en Dios porque para Dios no hay nada Imposible. ¿Tengo qué? Seguridad. Porque algunos tienen el talento, entonces tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo?
La respuesta es porque, gracias, Mari, porque no creen que es Dios. Porque creen que son ustedes. Claro, si yo paso acá al frente y pienso que soy yo, lo primero que me va a venir como humana es, Dios mío, este poco gente, que yo no vaya a decir una barbaridad. En cambio, yo cuando me paro aquí al frente, yo lo menos que yo pienso es que soy yo. Porque yo durante la semana una y otra vez le he dicho, Señor, que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo. Y mi oración es que no sea yo. Cuando pongo mi pie aquí, ya yo sé que no soy yo. Es el Señor. Y el Señor no se equivoca. El Señor te conoce a ti, sabe tu necesidad. Tú no estás aquí de casualidad. En algún momento decíamos, es una diosidencia. Dios te trajo hoy porque necesitas comprender que Dios es un Dios poderoso para hacer un milagro más allá de tu entendimiento. Y que dejes de ser incrédulo y que creas y camines convencido y convencida todos los días de tu vida que Dios ha establecido hacer un milagro contigo. Dile al del lado, sacúdelo. Es que dile, tú no entiendes esto. Es que si tú lo entendieras, aplaudirías, dirías un fuerte amén. Por eso la incredulidad la tenemos que sacar de nuestra vida. Tú le tienes que decir a la incredulidad, fuera de mi vida. Dile, incredulidad fuera de mi vida. Porque piensas que hay un obstáculo para el milagro y dices, yo creo que ya no lo voy a recibir. Eso es incredulidad. Hoy ese obstáculo se quita de tu mente y tú comienzas a hablar diferente y a decir, yo sé que lo voy a recibir. Yo sé que lo tengo. Yo sé que para Dios no hay nada imposible. Yo sé que Él me mostrará su favor. Yo camino convencida y convencido que el Señor hará grandes prodigios conmigo. ¿Tú lo crees? Deja la incredulidad. Todavía hay gente aquí que el Señor me muestra que está escuchando esto y sigue con la incredulidad. ¿Qué vamos a hacer? Una olla a presión. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? El pueblo de Israel todos los días eran milagros. Ya se los dije. Pero les visitaba el otro obstáculo. La duda que los llevaba a ser tercos. Si hay alguno terco aquí, en el nombre de Jesús, Dios tiene que obrar en tu vida. Ya está bueno de tanta terquedad. La terquedad en nuestra vida se opone tanto a lo que es de Dios. ¿Por qué continúa siendo terco? Dios dice, camina en esta dirección. Y tú, no. Dios dice, te quiero usar. Y tú, no, porque tiene que ser a mi manera. Tiene que ser como yo quiero. Tiene que ser si se da esto, si se da aquello. Si viene aquel, si viene lo otro. Si entonces sí, si entonces no. Y el Señor dice, te quiero usar, te quiero usar, te quiero usar. Porque lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. ¿Tú lo crees? ¿Por qué reservas eso entonces? ¿A quién se lo estás guardando? A ver, ¿a quién? Dígale de al lado, ¿a quién le guardas eso? Cuando dices a quién le guardas eso, es a quién le estás guardando el talento. ¿A quién le estás guardando el don? ¿A quién le estás guardando eso? Ay, es que todavía no es mi momento. ¿Cuándo será tu momento entonces? Es que no ha llegado mi hora. ¿Qué? Jesús. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Señor te dice, es hoy, es ahora, hazlo. Ora por ese enfermo y declara sanidad. Da la palabra y Dios te usará. Usa el don. También venía otra persona y decía que yo nada más veo enfermedad y enfermedad. Bueno, hermano, levántese y declare sanidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que vea que Dios obre. ¿Quién sabe eso cuándo será? Reprenda el espíritu de duda que lo está visitando. Reprenda el espíritu de duda. O sea, mira, tú tienes que tener tu discernimiento activado. Diga conmigo, discernimiento. Tú tienes que tener tu discernimiento activado. Porque tú eres un hombre y una mujer de Dios.
Y cuando nosotros somos hombres y mujeres de Dios, con propósito, el diablo nos va a hablar al oído, disfrazado de tu esposo, disfrazado de tu esposa, de tus hijos, de tu tía, de tu tío, de tu mamá, de tu primo. Y cuando tú quieras hacer algo para Dios, Él te va a susurrar al oído y te va a decir, a mí no me parece, ese es el diablo, repréndelo. Repréndelo. Imagínense, si yo hubiera escuchado todas esas palabras, yo no estuviera aquí. Pero hay gente que, ay, es que mi mamá me dijo, ay, es que mi primo me dijo, ay, es que no sé quiéncito me dijo, pero bueno, y entonces, ¿qué es lo que te ha dicho Dios? Lo que te ha dicho Dios es lo que prevalece. Aquí hay gente que le ha dado la gloria a Dios, porque por más que una y otra vez personas muy cercanas a ti se levantaron y se opusieron a que tú buscaras del Señor, hoy estás aquí. Eso es de valientes. Eso es de valientes. Y la palabra dice en Marcos 11:23. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte, ¿qué cosa? Quítate o muévete y échate en el mar. Analice usted la palabra cualquiera. Piense, ¿cuántos cualquiera hay aquí? Cualquiera. Mati puede. Aleja puede. Libán puede. Para nosotros no puede porque enseguida decimos, me parece, yo lo veo que no está tan bien. Él no está tan bien. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y Él obrará un milagro a través de ti. Porque dice la palabra, cualquiera. Y cualquiera puedo ser yo. Cualquiera puede ser tú. Cualquiera puede ser el de al lado, el vecino que tienes ahí. Dice, pero ¿qué tiene que tener este cualquiera? Dice, quítate y echa el mal y no dudare en su corazón. Hay parejas, esposos. Uno tiene fe y el otro no. Y el que tiene fe, quiere. Y el que no tiene, eso es una piedra en el zapato. Es una, Dios mío, Señor. Pero en el nombre de Jesús, hoy los dos se alinean. Hoy los dos se alinean en creer. Ya estuvo bueno que uno quiera, uno crea y otro no. Ya estuvo bueno, porque la Biblia dice que una casa dividida no prospera. Ya estuvo bueno de que uno ande con miedo y el otro no. Los dos creen, los dos confían, los dos verán la gloria del Señor. Y el Señor colocará el dinero exacto que necesitas para terminar el proyecto. El Señor lo colocará en tu mano. Los dos lo creen. Si los dos lo creen, lo verán. Amén, amén. Pero dígalo con alegría, convencido. El orgullo es otro obstáculo. El orgullo, los orgullosos, dice la palabra, el Señor los mira de lejos. Si Dios, mira esto, si Dios ve que tú quieres un milagro y que después que Él te dé el milagro, te enalteces, no te da nada. Ay, Dios mío, dame el trabajo, pero no cualquier trabajo, pues somos así. Por favor, dame un trabajo donde yo gané 70 millones de pesos. Y entonces comienza esa oración así. El Señor te da el trabajo y a los días nunca más te volvieron a ver en la iglesia. No te volvieron a ver, servías y ya no sirves más. Ya no estoy para eso. Me pasé de nivel. Ahora buscas una iglesia con un estatus económico mayor, donde todos los asistentes lleguen en BMW, que lleven que en la camioneta último modelo. Lo que no sabes tú es que para allá vamos todos en el nombre de Jesús.
Dígalo siquiera por fe. Usted que sabe que le salga ahí el chiripazo, ya decir, ya cree que me van a llegar a la bendición. Pero cree, cree. Entonces ese orgullo y esa altivez no nos conduce a ningún lado. Necesitamos dejarlo. Porque hay gente que puede tener el don de tocar piano. Entonces quiero tocar piano, pero es para lucirse ahí. Ahora es el pianista. Y van caminando con estilo, el pianista. ¿Verdad? Ahorita, cuando la iglesia esté más grande, yo voy a ser muy álgida en el que yo vea con orgullo en la alabanza, se baja. Se baja. Porque por ahí entró el enemigo, ¿sabían? Con su orgullo en la alabanza. Por eso los de la alabanza son tan propensos a sufrir de orgullo. Claro, porque hay el artista, reconocimiento, fírmame el autógrafo. Y pareciera que eso es lo que nos llama la atención y no darle la honra a Cristo. Eso es peligroso, peligrosísimo. Bueno, vamos a ir cerrando. Entonces, ¿cuántos quieren el milagro? Ojalá que quieras el milagro y quieras hacer la voluntad de Dios también. Amén. Ese es el punto. Cuando dejes de lamentarte por tu condición actual, vas a ver el milagro. Vas a ver el milagro. Eso es lo que Dios nos enseña a creer. A mí uno de los salmos, hay muchísimos salmos hermosos, pero el Salmo 77, se lo dejo de tarea que lo lea en la casa. El Salmo 77 es un salmo donde el salmista, en este caso Asaf, él comienza allí a decir que yo clamo al Señor. Él comienza diciendo eso. En el verso 3 dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y él comenzaba a preguntarse. A veces nosotros caemos en este punto. Dice, ¿y desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Miren esto. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. De pronto él reacciona, como el hijo pródigo que volvió en sí. Y él dice, dije, enfermedad mía es esta. Otra palabra que es lo que estoy haciendo. Traeré pues a la memoria, y él viene y entra en sí y dice, traeré pues a memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Porque como les decía, todos nosotros hemos visto las maravillas de Dios. Todos nosotros. La posición que tienes económica es de Dios. Dios fue el que te la dio. Y no se te olvide eso. Porque cuando se nos olvida somos desagradecidos. Entonces, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. ¿Qué hace qué? Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de José, de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Imagínense ustedes esto. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. El mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Este hombre, después de tanto tiempo, medita
en las obras de Dios. Tan impresionante. Y él al inicio del Salmo estaba como lamentándose y haciéndose preguntas, como muchas veces nosotros comenzamos a hacernos preguntas por lo malo que últimamente nos ha sucedido. Pero llega un momento en que él entra en sí y dice, pero bueno, pero si Dios ha sido tan poderoso, pero si Dios ha sido tan maravilloso, que ahora esté pasando por esto no es nada para el Señor. Que se hayan dado las situaciones que se dieron, esto no es nada para el Señor. Y nosotros reconocer la obra de Dios constante en nuestra vida nos impulsa a una adoración y una oración permanente. Porque ya no solamente vemos a Dios como el que hace milagros, sino como el Dios en el que yo puedo confiar, el que me puedo abandonar y Él constantemente va a estar amándome. Porque Dios te ama. Esas cosas tan difíciles y tan imposibles que vemos y que de repente Dios las vuelve posibles, ¿es por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Entonces, que nada de aquello negativo que te está sucediendo impida que tú puedas honrarle a Él y adorarle. Porque para Dios no hay nada imposible. Colócate de pie, vamos a adorar al Señor, a cerrar este tiempo en oración. Hoy diga, yo soy libre de la duda, soy libre de la incredulidad, del orgullo, también nuestra impaciencia.